Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos sigue por estos medios. Qué grato es poder seguirnos viendo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Ahora arrancando un nuevo periodo, ¿sí? La vida continúa. Lo más probable es que no haya cambiado gran cosa, excepto, y exhorto en este sentido con mucho cariño, excepto nuestro ánimo, que nuestro ánimo se vea renovado. Yo sé que posiblemente las fuerzas físicas desgastadas a lo largo de todo el año y de toda una vida, no fácilmente se van a renovar, pero sí es un gran pretexto para poder nosotros adquirir este compromiso, eh, este respirar profundo para continuar. Digo, es un gran pretexto el cambio de año para intentar al menos algunos cambios positivos en nuestras vidas, algunos cambios que ameritan. Sí, habrá algunos que tengan que ser profundos, que tengan que ser de mayor atención, de mayor esfuerzo, y otros quizás que sí podemos de a poquito ir enmendando, ¿no es cierto? Yo sé que a veces nos hacemos propósitos, yo hago a veces un poco de mofa en este sentido, de los propósitos que nos hacemos de un año para otro y que muchas de las veces o tardan en iniciar o ni siquiera llegan a cumplirse, ¿no? Uno de esos del que yo suelo molestar en ese sentido es en hacer ejercicio y bajar de peso. En enero, porque en diciembre como que nos sobrepasamos un poco en actividades sociales, etcétera, etcétera, y eso implica un aumento de peso. Y decimos, no, en enero comienzo, ¿sí? Y amanecen días como los que tenemos a veces acá en nuestra ciudad, que de pronto hay un día soleado, lindo, bonito, y hay otros días que son tan fríos que quienes hacemos ejercicio en la mañana, se nos complica un poquito, ¿no? Levantarnos en esos fríos. Pero bueno, cualquiera sea la situación, mi deseo, mi anhelo, ¿sí? Para todos los que nos siguen, que entiendo la mayoría o todos somos cristianos, pero poder hacer llegar a los que no lo son, es que tengamos días mejores, es que siempre estemos en proceso de cambio, que siempre estemos predispuestos a enmendar, a corregir, a mejorar. Es decir, que tengamos un espíritu enseñable. En la Navidad yo decía que lo que yo le pedía a Dios y que lo hacía a nombre propio de mi familia y de la congregación es que Dios nos dé un nuevo corazón. Es decir, ir renovándonos, ¿no? Ir renovándonos en muchos aspectos, no quedarnos detenidos, no quedarnos estancados, arraigados muchas veces en distintas situaciones, a veces, qué sé yo, en resentimientos, en rencores, qué sé yo, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, mi anhelo es que tengamos días mejores y que vayamos haciendo nuestra parte para que esos días mejores se sucedan. Obviamente, tomados de la mano de Dios, que brindemos mayor atención a las cosas de Dios, a su palabra, a congregarnos, a leer la Biblia, a la oración, ¿sí? A tratar de mostrar que Cristo vive en nuestras vidas, ¿sí? Cada vez más. Digo, es algo que tiene que ser cotidiano, pero es una buena fecha. Este, esta primera charla del año nuevo, si bien la última charla del año anterior salió ya en esta semana del nuevo año, pero esta es literalmente la primera charla del año 2024. Mis mejores deseos para todos, que nos vaya muy bien, que Dios nos bendiga, que nos conceda la salud sobre todo. Por eso digo, levantémonos a hacer ejercicio, comamos saludable, no seamos tan estáticos y el resto le pidamos a Dios que haga. Si nosotros hacemos nuestra parte y que Dios haga el resto. La salud, la vida, que tratemos de vivir en paz, en armonía, que tengamos ese espíritu enseñable, que tengamos una condición que es muy buena para la convivencia, donde sea que estemos, casa, trabajo, vecindario, colegio, universidad, cualquiera. Es la condición de reconocer y ceder, aprender a ceder, ¿no es cierto? No vamos a ceder ante cosas malas, pero sí podemos reconocer que otras personas tienen un punto de vista, una perspectiva, y nosotros dar cierto espacio, no ceder a principios, a valores, pero sí a actitudes, a posiciones que a veces, al volverse intransigentes, impiden nuestra convivencia. Así que feliz y bendecido 2024 para todos los que nos siguen. Bueno, precisamente le decía que estamos entrando en una nueva etapa, ¿no es cierto? Una nueva etapa de calendario, una nueva etapa de fechas nada más. Cambió literalmente lo que yo había mencionado, el último dígito del año es la única seguridad que teníamos del cambio y ahora estamos arrancando. Digo nueva etapa, ¿por qué? Así se llama
esta charla, arrancando una nueva etapa. Eh, Hay distintos deportes que se manejan y se ejecutan en etapas, ¿sí? Por ejemplo, hay no recuerdo el nombre de este deporte que se hace, tiene un nombre específico, pero es un triatlón, ¿no es cierto? Entonces son eh, tres actividades deportivas diferentes, ¿sí? Creo que comienza con carrera pedestre, luego pasa al ciclismo, luego se hace natación, hay otros que son más, ¿no? Ya no es solo un triatlón, sino que son más actividades que se hacen. Competencias automovilísticas, por ejemplo, que son dentro de circuitos, que es lo que sucede, que tienen, dan varias vueltas, no entiendo muy bien, no entiendo nada de las normas que rigen este tipo de competencias, pero he visto que de cuando en cuando entran a un chequeo, a los pits que se llaman, ¿cierto? Entonces entran a un chequeo, ahí ven si es que es pertinente cambiar de ruedas, ahí cargan gasolina, en fin, no sé si avanzarán en los pocos segundos que son atendidos, porque son unas máquinas cuando atienden eso. Me refiero a las personas que son tan solventes, ¿no? No sé si podrán hacer algún ajuste. Constantemente los pilotos, por ejemplo, van recibiendo las instrucciones de los que están afuera, mirando, ¿no? Desde otra perspectiva, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué implica arrancar una nueva etapa, como se llama esta prédica? Implica precisamente, no sé si es que es posible, si es que hay la opción para continuar, eh, respirar profundo, ¿no es cierto? Entonces uno llega, baja un poco la velocidad, digo, en la actividad deportiva que se haga, baja un poco la velocidad y a veces uno hace esto, ¿no? Que es respirar profundo, inhalar profundo y soltar. Hay quienes dicen que es conveniente inhalar profundo, retener un poco el aire ahí y luego ir soltando de a poco. No sé, no entiendo y por lo tanto no voy a juzgar ni a desglosar algo así para lo que nos corresponde espiritualmente. Ahora, una vez que inhalamos, ¿sí? Pensemos que podemos recibir de un instructor, de un entrenador, ¿no es cierto? Las instrucciones de decir, mira, fallaste en esta etapa que acabas de correr y tienes una siguiente por enfrentar. Cometiste un error. ¿De qué índole? No sé. La curva la tomaste muy cerrada, si fuera el automovilismo, o te desgastaste mucho en esa cuesta, ¿sí? Y es por eso que ya no te quedó piernas y pulmones para los siguientes kilómetros. No tengo idea de cómo se manejen las estrategias, pero sé que hay estrategias de carrera. Recordaba una de las carreras icónicas que nos alegraban profundamente el 31 de diciembre en años anteriores, aquella carrera de San Silvestre en el Brasil, que por 5 años consecutivos un gran deportista de esas épocas de nuestro país nos daba estas alegrías enormes, ¿no? Y era una alegría enorme no solo por el triunfo que obtuvo 5 años consecutivos, sino porque con quienes se enfrentaba, él estaba en desventaja físicamente, ¿no? Él era una persona de pequeña estatura y siempre lo lograba. Entonces, todo el mundo decía, ¿cómo es posible que pueda vencer a esos gigantes, ¿no? A esas personas con esas estaturas que medían sus piernas no sé cuánto, cuando nuestro competidor estaba claramente en desventaja en el aspecto físico. Entonces decían muchos, es por la estrategia, es por la estrategia, porque él se guarda para ciertos eh, espacios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces digo, cuando uno va a arrancar una nueva etapa, es bueno hacer esto, ¿no? Respirar profundo, analizar los errores pasados, eh, quizás hacer cambios a la estrategia porque vimos que la que manteníamos no, no fue la mejor o no nos dio los resultados esperados, ¿sí? Y disponernos siempre a arrancar. Así que yo quiero desglosar unos tres que cuatro aspectos nada más, basados siempre en la bendita palabra de Dios, para dar alguna recomendación o recordación en algún caso de cómo enfrentar esta nueva etapa. Viene el 2024, no quiero entrar en detalles, pero usted sabe que vivimos en un país, es necesario analizar lo que sucede en nuestro país, las conductas sociales, es necesario analizar la estructura bajo la cual estamos
manejándonos, es necesario analizar un poquito también la parte política, de la cual depende, y quizás esa sea la mayor atención que prestamos, de la cual depende la condición económica, la situación económica, ¿sí? Habrá quienes están pensando muy seriamente que en este año puedan ejecutar lo que a lo mejor les asaltó a sus mentes el año anterior, que es dejar el país, ir a buscar eh, oportunidades en otras latitudes. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones que pasan, que pasamos las personas. Hay quienes en su condición sentimental posiblemente tengan que tomar decisiones que implican un altísimo riesgo. Hay quienes, qué sé yo, ya deberán definirse en cuanto a caminos a seguir en la parte académica, en la parte laboral. En fin, hay un sinnúmero de cosas que juegan en cada vida, en cada persona, ¿no? Y que es necesario que nosotros vayamos definiendo a efecto de que no quede en palabras, de que no quede en intenciones, de que no quede en, en puras amenazas, ¿sí? Sino que más bien se vayan concretando. Yo suelo recomendar esto. Lo que está bien, mantengamos. Lo que salió bien, las cosas como se fueron dando y con resultados favorables, mantengamos. Si esas cosas buenas, ¿sí? Las podemos mejorar, pues no perdamos la oportunidad. Hagamos ese esfuerzo, ¿sí? Metámosle ganas. Las que no dieron un buen resultado, sí, por favor, hagamos lo posible para no continuar, para ponerle un alto, para reorganizar, o como solían decir, para hacer una reingeniería, es decir, vea, vuelva a pensarlo, ¿sí? Porque no podemos tampoco seguir en condiciones desfavorables pensando que el tiempo las va a cambiar. El tiempo no cambia ni mejora nada, lo pudre todo, ¿sí? Entonces, creo que hay análisis que no necesitamos ser expertos, ¿no? Pero sí sensatez, sí mucho sentido común para saber qué hacer frente a qué circunstancias. Bueno, en el libro de Hebreos capítulo 12, permítame dar la lectura y que usted me siga también. Del versículo 1 al versículo 3, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3, hágalo a la lectura y luego le vamos desglosando un poquito. Sígame, por favor, siempre con atención, con reverencia a la bendita palabra de Dios. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Bueno, estos pocos versículos que me he permitido tomar son muy ilustrativos para, para el mensaje que quiero hacer llegar, ¿sí? Que es arrancar una nueva etapa. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí primero nos dice que tenemos una carrera por delante, ¿sí? Y esta carrera le vamos a llamar que es la carrera del 2024, ¿no es cierto? En parte sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque lo hemos venido haciendo desde años atrás. Habrán nuevos desafíos, habrán nuevas propuestas, ciertamente, pero lo más probable es que desde el día lunes de esta semana, que ya amanecimos con el 2024, las cosas sigan igual. Entonces hay situaciones que van a permanecer, que sabemos, que ya les hemos aprendido a manejar, que sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos que cumplir, ¿sí? Laboral, estudiantil, como miembros de una familia, yo sé como padre qué es lo que tengo que hacer, el hijo sabe como hijo lo que tiene que hacer, es decir, cosas que ya sabemos, pero es una nueva etapa, una nueva carrera. Y nos dice que en esta carrera tenemos testigos. Yo quiero, no voy a desglosar las especulaciones que se hacen de esta parte de este versículo y que dice los testigos son los ángeles del cielo que están ahí para ayudarnos. Otros dicen no, son los ángeles caídos que están ahí para ponernos tropiezo. Otros dicen no, es la gente que está en nuestro entorno. Vea, no vamos a entrar en eso porque no nos edifica, no nos ayuda, no nos ilustra, no nos deja claro el panorama. Más bien yo quiero ser muy práctico, ¿sí? Es verdad que tenemos gente en nuestro alrededor. Que estemos preocupados del qué dirán, no, no debemos estar preocupados del qué dirán, ¿sí?
Pero eso no implica, ¿sí? El que yo no me preocupe del qué dirán, ¿sí? Pero yo sí debo preocuparme de mi testimonio de vida, ¿sí? Entonces, no es que yo voy a vivir desordenadamente y que a mí nadie me diga nada porque a mí no me importa el qué dirán. Es posible, hay gente irresponsable, hay gente insulsa, hay gente, ¿qué le digo? ¿Cómo calificar? A personas que viven mal, que viven desordenados, que saben que están actuando mal y que no les importa absolutamente nada. Entonces, obviamente, no me refiero a esas personas, o si me refiero a ellas es exhortándoles para que por favor reaccionemos, cambiemos, ¿sí? Entonces, yo no vivo del que dirán, correcto, esa es la postura, pero sí me preocupo de mi testimonio de vida, de tal manera que el que dirán siempre va a haber. A mí no me va a influir el que dirán, ¿sí? Pero si dicen que digan algo bueno de mí, entonces yo me voy a preocupar no del que dirán, pero sí me voy a preocupar de mi testimonio de vida, ¿sí? De tratar de ser luz en este mundo, de tratar de ser una persona sabia, de ser una persona muy prudente, ¿sí? De cuidar mi lengua, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, vea, si el año anterior terminé en conflicto con algunas personas, si terminé hiriendo a otras, si hay gente que se apartó de mí y yo no sé por qué fue, a lo mejor mi lengua fue la que les ofendió, porque fui muy sincero, porque fui muy frontal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora pues tengo que ser prudente, tengo que saber qué decir y qué no decir, tengo que pensar antes de hablar. Y así en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, cuidemos nuestro testimonio, sabiendo que tenemos una tan grande nube de testigos. Unos son juzgadores, criticadores. Entonces, hagamos las cosas correctamente. Sí, cuidemos nuestro testimonio, tratemos de ser luz, tratemos de ser referentes, ¿sí? Si se habla de la institución en la que yo trabajo, que todos los empleados de esa institución, de esa empresa, de ese negocio, son unos ladrones, unos sinvergüenzas, porque todos se benefician, entonces yo voy a cuidar mi imagen, ¿sí? No escondiendo el pecado, sino viviendo en santidad, en honestidad, en transparencia, para que aunque nos seamos juzgados todos, porque así es la gente, generaliza todo, ¿sí? Aunque todos seamos juzgados, pues que en su momento, si es que fuera del caso, podamos demostrar que nosotros marcamos una diferencia. Entonces, todos son así, todos los pastores son así. Bueno, ya nos ponen en la misma funda a todos. ¿Qué se puede hacer? ¿Voy a estar saliendo a demostrar? No, simplemente yo vivo con honestidad, con transparencia, procurando la santidad, cumpliendo mi parte, sin olvidarme que no solo soy pastor, porque antes de ser pastor yo soy padre, soy esposo, ahora soy abuelo, soy hermano, fui hijo, ahora ya no tengo mis padres, pero soy tío, entonces yo tengo que tratar de ser, soy un ciudadano, tengo que tratar de ser una persona ejemplar, no para que me reconozcan, no para yo presumir, jamás para compararme con nadie, simplemente porque yo debo cuidar mi testimonio. Insisto, no mi apariencia tampoco, ni mi imagen, sino mi testimonio. Que al cuidar mi testimonio, termino cuidando mi imagen, termino cuidando mi apariencia, pero eso como cosa secundaria. Lo importante es que yo viva agradándole a Dios, ¿sí? Y obviamente a la vuelta de la esquina voy a marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque el mundo es todo lo contrario, ¿sí? Primer aspecto que sugiere aquí, cuidar nuestro testimonio, porque estamos rodeados de mucha gente que necesita ver algo diferente en alguien que seamos nosotros, ¿sí? Por otro lado, algo que lo hemos dicho siempre y lo voy a repetir siempre porque el Evangelio precisamente contrasta, contrarresta, está en el lado opuesto de algo que siempre atacamos, que es el pecado. ¿Sí? Dice que debemos despojarnos del peso, ya vamos a hablar del peso, y del pecado. ¿Sí? Entonces, también hagamos nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? En esta nueva etapa de eliminar los pecados pasados, o sea, que no se vuelvan una costumbre, que no sean parte de nuestra identidad. Eh, Días pasados me, me invitaron, yo mismo creo que en parte propiné una reunión con unos amigos, amigos del barrio, esos amigos de las épocas maravillosas, ¿no? Con quienes hacíamos deporte y nos tirábamos a matar en el deporte, ¿no? Porque a veces comenzábamos a jugar en la noche y terminábamos prácticamente en la madrugada y al día siguiente nos despertábamos a seguir jugando siempre y cuando había
la opción, etcétera, etcétera. Y decidimos reunirnos con estos amigos, ¿sí? Lastimosamente yo no pude acudir, yo estaba con toda la intención, con todo el deseo, pero circunstancias de último momento impidieron que yo pueda asistir a esto, ¿no? Y al conversar al día siguiente con uno de los amigos, bueno, con un primo mío, para preguntarle cómo les fue, quiénes nomás estuvieron, etcétera, etcétera. Creo que íbamos a hacer una reunión de 7, 8 amigos antes de que culmine el año. Y me dice, no, sí, pasamos súper chévere, conversando, riéndonos, acordando, etcétera, etcétera. Y me comentaba él algo de lo tanto que conversaron. Me decía, ¿te acuerdas del chispo? Digo, ¿de quién? Del chispo. Para quienes no conocen esa palabra, chispo es el calificativo que se le daba a una persona que tenía por costumbre embriagarse, ¿sí? Entonces, imagínense lo que implica tener una característica que nos identifique, ¿sí? El chispo, ¿sí? Es decir, el que se embriagaba. No es precisamente una carta de presentación, ¿no? No es precisamente la mejor imagen que queramos proyectar. No es precisamente el mejor recuerdo que yo les pueda traspasar a mis generaciones, ¿no? Papi, ¿cómo te decían a ti en la juventud? El chispo. O sea, qué vergüenza. Entonces, dejemos del pecado, cualquiera que este sea. La fornicación, el adulterio, el chisme, el robo, el perjuicio, la injuria, el odio, la lascivia, la concupiscencia, la pornografía, la deshonestidad, tantas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Los deseos maliciosos, los comentarios inapropiados, las conversaciones picantes, en fin, hay tantas actitudes del ser humano que quieren posesionarse de nuestras vidas. Aquí dice que si nosotros queremos correr de manera debida, debemos dejar de lado precisamente el pecado, porque el pecado termina siendo una traba, termina siendo un impedimento, el pecado es un tropiezo, es un estancarnos. Entonces, por favor, dejemos el pecado. Y dice también dejemos el peso, ¿sí? ¿A qué se refiere? Bueno, se puede referir a muchas cosas. Yo quiero hacer alusión al peso del pasado, ¿sí? Algo hablé la semana anterior, a ese peso del pasado, ¿no? A esa culpabilidad que venimos cargando, que la venimos manteniendo y que muchas de las veces no nos deja seguir, no nos deja continuar, ¿no? Todos los que hemos fallado, ¿sí? Levanto la mano, todos los que hemos fallado, cuando llegamos a tener un reconocimiento sincero, honesto, transparente, sentimos culpabilidad por nuestros errores. Y le llamo errores por no llamarle delitos, ¿no? ¿Sí? Todos los que hemos fallado y que tenemos la condición de reconocer honestamente nuestras faltas, tenemos un grado de culpabilidad. Cierto es que tenemos un grado de culpabilidad. Y más aún, la culpabilidad se acentúa, por ejemplo, en nuestras vidas cuando las consecuencias de nuestros errores han causado algún daño que terminó siendo inclusive permanente. Entonces, cada vez que yo veo el daño causado, cada vez que yo veo la situación que afecté, cada vez que yo veo la cicatriz que dejé, ¿sí? Sea en mi vida o en la vida de otras personas, mucho más, me siento culpable. Yo sé que es así. Y así tiene que ser, porque somos personas que se supone tenemos un grado de conciencia, ¿sí? Lo grave sería que nunca tengamos culpa, ¿no? Y que ya hice, ya la regué y ahora ¿qué quieres que haga? No, eso no es correcto, eso quiere decir que no hay un reconocimiento honesto, sincero, que tampoco nos va a llevar a un propósito de enmienda. Pero cuando tenemos este reconocimiento sincero que nos acarrea este grado de culpabilidad, hay que aprender a manejar la situación, ¿sí? Yo no puedo vivir con una culpa que me atormente el resto de mi vida y que no me permita cambiar, surgir, eh, dispararme hacia nuevos objetivos y nuevas metas. Entonces, sí hay culpa. Tengo que enfrentar, tengo que pagar las consecuencias inevitablemente, ¿sí? Pero yo tengo que tratar de quitarme esa culpabilidad, de dejarle de lado. A lo mejor no me olvido, pero dejarle de lado para que no sea un tropiezo, ¿no? O sea, no puedo hacer eso porque soy culpable. No puedo intentar esta otra opción porque me siento culpable de haber hecho. Ahí viene la enmienda, ¿sí? La enmienda, la corrección, el mejorar, ¿sí? El ya no permitir que ciertas acciones se vuelvan a repetir en mi vida, me van a ayudar a despojarme de la culpabilidad, ¿sí? Y por otro lado, otro de los pesos que creo yo que
que son críticos, y algo lo mencioné, digo, la semana pasada, es mi, el peso de mi pasado que me tocó vivir y que afectó mis emociones, ¿no es cierto? Ya, es el peso de mi pasado. Vea, las cosas no se me dieron bien y no estaba a mi alcance el tomar decisiones al respecto. Hay tanta gente, por ejemplo, que creció sin un progenitor, sea padre o sea madre, y que creció con sus abuelos. Hay tanta gente que creció, que nació y que creció en medio de limitaciones. Hay otros que crecieron, sí, dentro de un hogar, pero totalmente disfuncional por, por culpa de uno o más de los progenitores. Hay gente que su posición dentro de la familia, por ser el segundo, tercero, primero, cuarto, quinto, sexto hijo, qué sé yo, la posición lastimosamente le terminó perjudicando, ¿sí? Porque fue quizás mucho más exigido, más disciplinado, más reprendido el primer hijo versus el último, que es un mimado y que jamás le toparon. Entonces, todo ese tipo de cosas ya se dieron, ya se vivieron. Si yo me cojo, si yo me aferro, si yo mantengo vigente en mi mente ese tipo de situaciones, nunca voy a poder surgir, nunca voy a poder ser feliz, nunca voy a poder sentirme libre. Tengo que despojarme de ese peso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues la palabra de Dios no solo que nos exhorta a que hagamos o dejemos de hacer tal cosa a efecto de que seamos felices, sino que nos da la solución, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Pon los ojos en Cristo Jesús. Porque yo tengo una carrera por delante. Lo pasado ya está pasado y nadie va a cambiar el pasado, ¿sí? El presente tengo que vivirlo con mucha sabiduría, con mucho tino, con decisiones correctas, sin mucho riesgo, ¿sí? Porque al fin y al cabo el futuro es una cosecha, es una consecuencia de lo que yo haga o deje de hacer hoy. Pero, pero para poder tener este cambio que tiene que ser radical además, ¿sí? Porque yo creo que, que el anhelo más ferviente que tenemos los seres humanos, lo declaremos o no lo declaremos, es ser felices, ¿sí? Decimos, ¿no? Es que quisiera tener mucho dinero, es que quisiera tener mucha salud, es que quisiera tener... está bien, no sé si excesos en ciertos aspectos, pero está bien. Pero todo eso en globalizado se llama tratar de ser felices, ¿no es cierto? Entonces, si yo trato de ser feliz, yo tengo que seguir por el camino que me conduce a la felicidad. Y por eso nos dice aquí la palabra, puesto los ojos en Jesús. Tienes una vida triste pasada, ahora pon los ojos en Jesús, que te ofrece una vida feliz, una vida en abundancia, ¿no es cierto? Entonces, tratar de enfocarme en esto a efecto de que el pasado sea un recuerdo que no me afecte, un recuerdo que no lastime, un recuerdo que no perjudique, que no interrumpa, que no se cruce en mi presente para los días felices que quiero de mi futuro. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El poner los ojos en Jesucristo, y con esto concluyo, también implica poner los ojos en el camino que Dios quiere que yo siga, por el cual Dios me quiere guiar, y cuya instrucción y manual es este, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, vea, a mis 28 años yo conocí de Cristo Jesús. Hoy tengo 60, en este año, si Dios me da salud y vida, eh, sumaré uno más. Y a los 28 años, cuando yo comencé a leer la palabra de Dios y a congregarme para escuchar lo que Dios quiere decirme, cada vez que- que asistía y mi pastor, como hasta el día de hoy, ha sido tan usado de parte de Dios, yo entendí algunas cosas que tenía que despojarme, porque eran un peso en mi vida, y otras que tenía que adquirir para que me faciliten, para que me ayuden a mantenerme dentro de esa senda, ¿sí? Porque el caminar con Dios implica manejarnos dentro de límites, contrario a lo que el mundo hoy propone. No, hoy tienes derecho de todo y puedes hacer lo que quieras, eres libre y punto. Y si terminas perjudicando, afectando a otros, no importa. No, no es así, porque vivimos en una sociedad. Entonces, el manejarnos dentro de esos límites, que es poner los ojos en Cristo Jesús, también es decir, Señor, yo no quiero traspasar las líneas rojas, ¿sí? Que me van a traer problema, que me van a traer dificultad, que van a alterar mi vida y la vida de los que de mí dependen, ¿no es cierto? Que van a distraer los propósitos que tú tienes en mi vida. Entonces, poner los ojos en Cristo Jesús es seguir el mapa, es caminar bajo las instrucciones, es, ¿qué otro ejemplo le puedo poner? Es, no sé,
perdón, es dejarse guiar, ¿sí? Que al conductor de la Fórmula 1 le digan, esto estás haciendo mal, esto vas a hacerlo bien, porque si no te vas a chocar y vas a perjudicar al resto y vas a terminar perjudicado tú. Entonces, la palabra de Dios, que es poner los ojos en Cristo Jesús, es la que nos va a dar la instrucción. Yo, por ejemplo, le he dicho varias veces y lo digo con gozo, con alegría y todo para la gloria y honra de Dios. A mis 28 años, cuando conocí de Cristo Jesús, yo dejé, por ejemplo, el licor. ¿Sí? No era un consuetudinario, no era un semanero, ni mucho menos, pero sí lo tomaba y las veces que tomaba, obviamente, no solo que perjudicaba mi salud, mi estado físico, sino también mi testimonio, mi apariencia, mi imagen, y pues alteraba el bienestar que yo debía haber dado de mis seres queridos, ¿no es cierto? De soltero, de mis padres, de mis hermanos, y de casado, de mi esposa y de mi hijo, el primero que experimentó, bueno, él ni siquiera se acuerda porque gracias a Dios llegué a los caminos del Señor cuando él tenía apenas un añito, ¿sí? Entonces me despojé de ese peso, por ejemplo, cero vicios, ni tabaco, que también consumía, ni licor, ni absolutamente nada. Hasta el día de hoy, ni una sola gota, para nada, ¿sí? Oiga, ¿y cómo se me ha facilitado la vida? ¿Sí? Hay gente que me ha reprochado, que me ha señalado, que me ha juzgado, sí, pero a la postre yo soy el beneficiado, ¿no es cierto? Entonces, pero tómate unita, que en esa iglesia te impiden, que tu pastor te habrá dicho eso. Vea, si Dios usó a mi pastor para decirme que no tome, gracias a Dios por mi pastor y gracias a Dios por Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay que despojarse de ciertas cosas. Aprendí, por ejemplo, a despojarme de malas amistades, de personas que pudieran ser una influencia eh, negativa en mi vida. Entonces, despojarse del peso, despojarse del pecado y poner los ojos en Cristo Jesús. Caminar dentro de sus propósitos, marcado siempre dentro de la senda que Él tiene para mi vida. Y nos termina diciendo que consideremos precisamente el proceder de Cristo Jesús, que dice que Él tenía una meta, ¿no? La meta era pagar el precio aquí de su pecado y del mío a través de la muerte en la cruz del Calvario, ¿sí? El objetivo era volver a su lugar donde Él estuvo y nunca debió haber salido, excepto por el excesivo amor que ha demostrado a la humanidad, volver a la diestra del Padre. Dice, Él aceptó esta situación porque tenía bien claro el objetivo, qué es lo que Él quería, qué es lo que tenía que hacer. ¿Sí? En algún momento hay gente que interpreta, y no creo que esté del todo errada, allá en Getsemaní, cuando Él dijo, Padre, si es que es posible, pasa de mí esta copa, ¿sí? Como que Él quiso negarse. No, no quiso negarse, porque también terminó diciendo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, tener bien claro el objetivo, sabiendo que en el cumplimiento de ese objetivo va a haber dificultades, problemas, desencantos, frustraciones, todo lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, quien quiere ser cristiano, por ejemplo, que sería una de las más grandes decisiones, si no la más grande decisión de su vida, ¿sí? Y dice, es que si me hago cristiano tengo que perder amigos. No vamos a perder amigos. Se van a perder los que nunca fueron nuestros amigos, porque el verdadero amigo va a permanecer. Él se va a alegrar de que nosotros tengamos un cambio de conducta, de vida. Se va a alegrar y va a decir, qué bueno que ahora los viernes ya no te quedas con nosotros bebiendo y que vas a esa iglesia y que haces feliz a tu esposa, a tus hijos. Qué bueno que ya no gastas en lo indebido y más bien eso estás invirtiendo en tu familia para alegría y satisfacción de ellos. Qué bueno que tu presencia y tu actitud dan seguridad a tu familia. Eso va a decir un buen amigo. Los que se pierden por causa de Cristo nunca han sido amigos. Nunca han sido amigos, ¿no es cierto? Entonces, tener esa condición de enfocarnos en Cristo Jesús, de saber cuál es el objetivo y que van a haber tropiezos, dificultades desde que arrancamos, luego ya son menos frecuentes, digamos, a veces terminan siendo un poco más intensas, pero vamos ahí, arrancando, ¿sí? En esta nueva etapa. Que Dios nos dé la fuerza, pero que nosotros hagamos nuestra parte. No esperemos que Dios haga todo, ¿sí? No le vamos a decir a Dios, quienes creemos en Dios, quienes sabemos de su presencia, de su existencia, de su realidad, de su poder, de su amor, ¿sí? Decirle, Dios mío, yo quiero que tú, y pasarle una larga lista de necesidades, de antojos, de anhelos, esperando que Él lo haga mientras yo estoy aquí así. No, no es así. Señor, ayúdame porque me comprometo contigo a vivir para agradarte.
y va a ver que las cosas van a salir bien. ¿Cómo están los futuros días de nuestro país y del mundo? No son los mejores, pero usted y yo podemos marcar la diferencia tomados de la mano de Dios. Una vez más, feliz y bendecido nuevo año y seguiremos en la misericordia del Señor, viéndonos por estos medios y predicando en su iglesia a efecto de que nos afirmemos en los caminos del Señor. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará